Buenas chicos y chicas, una vez más a este canal de coaching, bioemoción, propósito de vida y todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal y el desarrollo del potencial humano. Esta semana hemos creado ya la escuela online, Escuela Conocimiento y Sabiduría, que es una parte online que tenemos en nuestra web. Y vas a la pestañita de escuela, ahí tienes la descripción de todo lo que vamos a hacer. La vamos a poner en marcha a partir de septiembre y en principio las plazas son limitadas, solo 20, ¿vale? Vamos a intentar que en julio y en agosto se llenen estas plazas, se reserven y en septiembre vamos a empezar una escuela de desarrollo del potencial humano, como a mí me gusta llamarla, en la que vamos a trabajar relaciones de pareja, propósito de vida, bio-neuroemoción, coaching, gestión del estrés, budismo moderno, meditación y psicoanálisis y el arquetipo de la sombra, que me parece fundamental. Va a ser una escuela de desarrollo personal muy amplia, con muchos conocimientos, por eso la hemos llamado Escuela de Conocimiento y Sabiduría, porque vamos a poner a servicio todo lo que yo he aprendido durante los últimos 9 años en los que llevo sumergido en el desarrollo personal. Dicho todo esto, hoy, el vídeo de hoy trata de bioneuroemoción. Vamos a hablar del inconsciente y para ello vamos a coger el libro Emociones para la Vida, una vez más, de Enrique Corbera. Entonces, de la página 141 a la 143 nos dice el subtítulo: Hablemos del inconsciente. Simplemente esta parte me ha parecido muy reveladora para entender cómo funciona el inconsciente y creo que es algo súper clave que debemos tener en cuenta a la hora de todo lo que se nos repite, ya sea un síntoma, una situación de estrés, de dificultad, lo que sea. ¿Cómo funciona el inconsciente? Vamos a ver. Existe una fuerza liberadora que nos impulsa a movernos en una dirección que nos aleja de la seguridad del clan. Es un proceso conocido por muchos nombres y que supone a veces un drama. Es el motor de la evolución, que se inicia cuando se desarrolla la etapa hormonal. ¿Cuántas veces habré oído hablar a una mujer refiriéndose a su hija o hijo? Está en la etapa rebelde. Bendita fuerza. Sin ella, la vida, la evolución se paralizaría. A nivel psíquico representa la emancipación de los miembros más jóvenes del clan familiar. En cada familia, en cada clan, este proceso se vive de muchas maneras. Este proceso, llamado proceso de individuación, se activa de forma natural en todos los seres vivos. La lucha por formar parte del clan, para llegar más alto, ser más fuerte o estar más preparado, son unas facetas que todos conocemos, pero no son las únicas. Este proceso es el camino hacia el sí mismo, un camino de autorrealización donde se junta el consciente con el inconsciente, el punto, la intersección media, donde se produce el encuentro entre lo masculino y lo femenino, donde se realiza la gestión entre lo que se considera bueno y malo. Como apunte, esto no está en el texto, Carl Gustav Jung llamaba esto la boda alquímica, cuando juntamos lo masculino y lo femenino, el bien con el mal, las dos polaridades de cualquier cosa, ¿vale? La fuerza de la naturaleza se expresa en la familia para que sus miembros se emancipen y formen otros clanes familiares. Una mezcla de genes es necesaria para tener la mayor variedad de información, o sea, de recursos para poder adaptarse. Dicho de otra manera, se trata de renovarse o morir. Nuestra psique está formada básicamente por dos partes, a saber, la consciente y la inconsciente. Esta última es la que domina, pues ocupa alrededor del 95% de la psique, el inconsciente. Así pues, la mayor parte de la información que recibimos se almacena en nuestra psique sin ser conscientes de ello. El inconsciente, a su vez, se divide en individual, familiar y colectivo. Su función es almacenar la información de la especie y la información familiar e individual para nuestro proceso de individuación. La psique está más allá de la razón. Es el motor que nos hace actuar, muchas veces de una manera incomprensible para nosotros. El inconsciente almacena toda la información que se va expresando desde el inconsciente colectivo, pasando por el familiar, el individual, terminando en lo que hacemos de una forma consciente. A la psique se le llama también self o sí mismo. Permite al ser humano ser consciente de sus procesos anímicos, analizarlos y desarrollar su crecimiento interior. El inconsciente colectivo es una porción del psiquismo que no depende de la experiencia personal. Su contenido, los arquetipos,
Es un depósito de predisposiciones y potencialidades para experimentar y responder a los diferentes contextos y escenarios en los que se desarrolla el individuo. Las diferencias culturales e individuales determinarán la forma en que estos arquetipos se manifiestan. Los arquetipos son modelos, una especie de prototipos, patrones de los cuales se derivan otras ideas, pensamientos y conductas. En palabras de Jung, son el conjunto de símbolos primitivos compartidos por personas de todos los lugares, de todas las épocas, que se expresan elementos de la psique que exceden al campo y a la razón. Algunos ejemplos de arquetipos serían el héroe, el mago, el sabio, la madre, el padre, la sombra, la personalidad, etc. Estos se emplean en los mitos y leyendas, como por ejemplo los que aparecen en las películas, la leyenda de Bagger, Vance, el Guerrero Pacífico, Matrix o el Señor de los Anillos. Estas son bastante conocidas. Vale. Las principales características de los arquetipos son factores dinámicos que se desarrollan según el contexto o la cultura donde se expresa el individuo y se manifiestan en impulsos, tan espontáneamente como los instintos, sin la intervención del consciente. Los arquetipos son universales. Todo ser humano hereda las mismas imágenes arquetípicas básicas. Las diferencias culturales e individuales determinarán la forma en que estos arquetipos se manifiestan. El inconsciente almacena la historia de la humanidad desde los tiempos inmemoriales. El inconsciente vive en fuerzas que se están complementando constantemente. Muchas veces se las llama fuerzas de luz y de la oscuridad. En él viven fuerzas que alimentan el dolor y el bienestar, las dos polaridades de todo. Comprender el inconsciente individual y familiar nos abre camino hacia un estado de la mente donde los opuestos irreconciliables se convierten en complementarios, llevándonos a una apertura de la mente. Enrique Corbera. El inconsciente emite un mensaje exacto al mundo, la pantalla de la vida, que el sujeto necesita para catalizar su integración. A menudo se llama a los contenidos del inconsciente la sombra. La sombra es la gran impulsora para los cambios en nuestras vidas. Frick Kunkel asegura que, en los momentos decisivos, Dios está siempre del lado de la sombra, no del ego, ya que la sombra está mucho más cerca del impulso creativo, el impulso inicial de todo camino y de todo proceso. La individuación se puede realizar gracias a esta fuerza que anida en nuestro inconsciente individual y familiar. Necesitamos un ego fuerte que nos permita liberarnos de fuerzas opresoras que ejerce toda la familia. Quisiera dejar muy claro uno de los aspectos del ego. Este acostumbra a ser muy egocéntrico, cosa que no tiene nada que ver con un ego fuerte. El egocentrismo es una característica del ego débil, que mantiene tendencias infantiles muy desfavorables para poder realizar este proceso tan fundamental, siendo algunas de ellas la inestabilidad anímica y la inseguridad. El ego fuerte nos permite el proceso de individuación tan importante para desarrollar nuestra personalidad. Es él que nos permite la desvinculación con los arquetipos de la madre y del padre una vez estos han cumplido su cometido. Hasta aquí la explicación del inconsciente, ¿qué es? ¿No? Aquí Enrique Corbera nos hace una exposición en 2 páginas súper interesante sobre qué es el inconsciente, que es el 95% de nuestra psique, y que es el consciente, que es el 5% de las cosas donde aplicamos conciencia a los actos conscientes que realizamos. Luego nos dice que el inconsciente tiene 3 partes, el personal, el colectivo y el familiar. Entonces también depende, el inconsciente depende de todos esos patrones que hemos aprendido, todas esas conductas automáticas, porque si no el cerebro gastaría muchísima energía y de alguna manera pues tendemos a automatizar conductas por esa razón, ¿no? Para ser eficientes a la hora de vivir y estar en nuestra realidad, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces esa eficiencia del inconsciente a la hora de automatizar todo, que es lo que se crea como se conoce en psicología, las conexiones sinápticas, que son unas ramificaciones del cerebro que se unen y crean los hábitos, al final esto a veces es desadaptativo. Muchas veces reaccionamos de forma automática ante acontecimientos y no le ponemos la conciencia que debe, ¿no? Sino a lo mejor tomaríamos otro tipo de decisiones. Entonces, muy importante todo lo que nos dice. También nos dice que el inconsciente está anclado a la sombra. Hemos también leído esto en varios de otros vídeos que hemos hecho este mes pasado sobre la sombra y tal, que
os aconsejo que también que le echéis un ojo porque está conectado, también conectaba la sombra con la enfermedad. La sombra, la que digo, la sombra conecta con muchas cosas, con el inconsciente, con la enfermedad, con aquello que no nos permitimos decir porque pensamos que nos van a juzgar. Todo esto, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante, le damos tanta importancia a la sombra en este canal de YouTube. Tenéis talleres, tenéis vídeos, tenéis también en la Escuela de Conocimiento y Sabiduría una sección sobre psicoanálisis y la sombra solo para que aprendáis más de este arquetipo tan interesante. Así que dicho esto, lo dicho, ¿vale? Voy a hacer una masterclass, la encontraréis prontito por este canal, sobre la Escuela de Conocimiento y Sabiduría, cómo reservar la plaza para septiembre. Os aconsejo que os paséis por la web Escuela de Conocimiento y Sabiduría. Es una de las pestañas donde pone arriba en mi web, edgardomenecoach.com, pone escuela, pues ahí tenéis toda la información. Pero bueno, en breve subiré una masterclass con toda la información, aportando muchísimo valor, como hago siempre, para que todas las personas interesadas, ahora estamos en julio y en agosto, son meses de vacaciones, la gente no está pensando en su desarrollo personal, sino en disfrutar y en desconectar de todo, ¿no? Pero en septiembre creo que va a ser una época muy buena, idónea para empezar a desarrollar nuestro consciente y tomar conciencia de todos aquellos aspectos de la vida donde estamos haciendo las cosas de forma automática, ¿vale? Ponerle conciencia a todo y así mejorar nuestra realidad en base a la toma de decisiones conscientes y ver lo que no nos gusta de mi vida, lo cambio, lo que no nos gusta de nuestra vida, lo cambiamos y vamos a aplicar conciencia para ver qué podemos cambiar. Y lo que no podamos cambiar, pues hay que aceptar, ¿vale? Entonces vamos a hacer todo este trabajo en la Escuela de Conocimiento y Sabiduría, nueva sección de la web, recordar edgardomenecoach.com, la pestaña de escuela, ahí tenéis toda la información. Hasta la próxima, chicos y chicas, gracias por ver este super vídeo. Bye, bye.